Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Speedroy, pero primero que nada, creditazos al X-Ray. Y es que justamente la razón de traer Speedroy ahora mismo es porque es uno de los mazos que quedó dentro del top 10 de la KC. Para ser exactos, el puesto número 6, que justamente es del buen X-Ray. Así que tomamos su receta para testearla, ya que hay algunas cosas bastante jocosas. Número 1, triple Velociroy rueda. Y número 2, no lleva Hagoita en el deck extra. Pero para que entiendas todo el porqué de esta construcción, vamos a hablar una vez del mazo. Speedroy se resume en spam de monstruos viento, que justamente va a tener acceso a sincronías viento, los cuales son bastante versátiles: destrucciones de campo, apagar campos sin seleccionar, negaciones de monstruos, ahora negaciones de mágicas y muchas protecciones más encima, búsqueda de trampas y por ahí rascar staples. Es un mazo que tiene directamente todo lo que se necesita para pues estar dentro del meta, sumado a una habilidad bastante puerca. Aceleración a la transparente cristalina nos permite dos efectos activos. El primero es que mandas dos cartas de tu mano campo al cementerio para jugar un Clearwing boca arriba desde el deck extra o cementerio. Y el otro efecto es que si controlas un nivel 10 o solo tu adversario controla un monstruo, tú puedes añadir un Velociroy o una velocidad de recuperación desde tu deck o cementerio a tu mano. Y si activas la habilidad a partir del turno 2, vas a tener 5 Velociroids en cementerio, los cuales son bastante buenos porque te pueden servir para extender como Hagoita, entre otros. El punto: con cosas como Utopía dominando el meta, tú dirás la Vagolini para el río, pero no, justamente hay una manera de jugar el mazo para dejar campos anti-Utopía, que consiste en dejar al nivel 10 más 2 de las trampas que son buscables. Y aquí es donde te preguntarás, ¿y cómo las busco? Pues una la buscas por habilidad y la otra la buscas haciendo la pistola de corchos, ya que en vez de desperdiciar el efecto e invocar los materiales en el campo para dejar múltiples cuerpos, lo que vamos a priorizar es setear doble trampa. Sumado que, con tantas staples que llevamos en el mazo, no es nada raro que rasquemos alguna staple adicional como Droplet o como Libro del Eclipse. Terminas dejando triple set más un sincronía de nivel 10 que niega magias o trampas para evitar tifones y que se puede hacer inafectado a efectos activos de monstruo. Y que si te lo quitan, sumado a todo lo ya mencionado, te busca un monstruo de viento de tu deck a tu mano, haciendo que tengas follow, que tengas maneras de comprarte el turno. Y encima, si utilizaste cosas como velocidad de recuperación mientras hacías el combo en turno 1, tienes más y más recovery. Pero aquí viene lo interesante: oye, pero no llevamos Hagoita, ¿qué hacemos entonces? No tenemos nuestro cuerpo gratis para los siguientes turnos. Depende, si te enfrentas a cosas que no son Utopía, puedes igual solamente dejar una trampa más staple dependiendo de cómo hayas robado, o dejar incluso al 10 más Crystal sin necesidad de activar tu habilidad en turno 1, para luego en turno 2, o bueno, turno 3, cuando ya te toque de nuevo, puedas activarla y tener los beneficios de tu habilidad. Ahora, si te preguntas por qué vale la pena guardarse tanto la habilidad, es porque te da, aparte de los cuerpos en cementerio, un follow, ya que te permite buscar cualquier carta del arquetipo, haciendo que la verdad Speedroy se encuentre muy bien. Si no hay ninguna banda de habilidades, que parece que ya no, porque ya pasó bastante tiempo, este mazo se puede llegar a descontrolar y si lo tienes completo es God. Y lo bueno, ni siquiera es tan caro. ¿Saben por qué? Porque si bien nuestro compañero llevó 3 droplets, yo lo estuve jugando así y literalmente me ha subido a KOG 2 veces. Si bien ahorita estoy en leyenda porque me bajé yo mismo, pero directamente jugué 2 promos a KOG con este mazo, con esta versión con 2 cáliz. O sea, más humilde no se puede. Así que listo, vamos a hablar de las debilidades y luego continuamos. Y ahora, entre las debilidades, la pistola de goma suele ser el punto de quiebre, ya que cuando jugar Speedroy no abre de una manera muy óptima, va a depender de ella para poder acceder a su sincronía 10. Por ahí tiene maneras de seguir jugando, sí, y todo lo que quieras, pero el campo ya no queda tan óptimo. Así que un Bailer a la pistolita sí que lo puede dejar descalzo cuando le toca ir primero. Ya cuando le toca ir segundo, tienes que tener en cuenta varias cosas. La habilidad le trae un Clearwing boca arriba, así que si ves al dado en el campo, trata de quitártelo lo más rápido posible, porque si activa la habilidad puede hacerte insta Drago Meta. Y si bien puedes negarle con Bailer u otras cosas, no vayas a ser tan salado de que justo te robe Droplet y te puede esquivar, así que mucho cuidado. Lo mejor es evitar que haga cosas como Dragometa. Ya si lo puedes negar y el rival no tiene Droplet, pues puedes estar tranquilo, pero como esto es algo un poco factor suerte, siempre con mucho cuidado. Ese Clearwing que llega por habilidad es bastante peligroso, porque con dado puede hacer Dragometa, o incluso si tiene la pistola de corchos puede hacer insta nivel 10 que niega magias o trampas. Conoce bien este mazo para que entiendas bien cómo enfrentarlo y evitar este tipo de cosas. Por ahí hay una rep bien chingona contra Evil Twinch que te puede servir, así que vamos de una vez. Río de Luna, porque es buscable cuando el 10 se va al cementerio y es una carta que está también bastante buena contra cosas como Wind. Luego Peón, que se puede invocar de modo especial si no controlas monstruos, y a su caída normal o special te añade una carta del arquetipo. Bailer, porque es una staple de formato y está bien como una hand trap bastante chida para la mayoría de cosas. Spooky, que a la normal o special te va a excavar cartas del tope del deck igual a la cantidad de monstruos viento que controles. Está bueno para bajarlo al final de todo el combo o
al medio al menos, para intentar rascar Staple después de acortar el más. Tectombor se puede invocar de modo especial si controlas un monstruo de viento. Este se puede tributar y traerte cualquier tuner del arquetipo. Lo que debes de tener en cuenta es que este muchacho solo se puede invocar de modo especial una vez por turno. Así que si lo invocaste con su efecto, no trates de revivirlo porque directamente no te va a dejar el juego. Autoturbo que se puede invocar de modo especial si controlas un monstruo de viento. Y en cementerio lo puedes desterrar junto a otro Speedroid para aumentar el ataque de todas tus cartas de viento en 800. Kyroid porque es buscable por el efecto del 10 cuando es mandado al cementerio. Así que tienes así una jugada de respaldo para que no te one-shoteen. Yo la normal pues te va a permitir andar reviviendo cualquier carta de Speedroid de nivel 3 o menor. Cuidado porque a Fuki no vas a poder. Duke en cementerio se puede desterrar e invocarte un cantante Velociroid de la mano cementerio. Canicas que a la normal te puede buscar una carta Speedroid, ten cuidado porque es péndulo. Daditos que sirven para andar cambiando niveles y la verdad que con el efecto de la habilidad a 2 copias no te estorba para nada. El perrito que es one card combo, hacer tu jugada con el nivel 10 porque recuerda algo. La habilidad también te permite colocar las trampas desde el cementerio. Así que, si utilizas la trampa para hacer el combo con el sabueso, no hay problema porque esta vaina la vas a poder luego reciclar con tu habilidad. Droplet para esquivar y para negar, ciclones porque los staples están fuertes. Velocidad de rueda que miren, descartas una carta de tu mano, o sea que no importa cualquiera. Y dependiendo del dado puedes invocar de 1 a 2 Velociroid mientras que la suma de niveles dé el número. Si te sale 1 te has fregado, las cosas como son. Pero de ahí, obviando el 2, 3 para arriba, te va a generar siempre 2 cuerpos en campo sin gastar la norma. Y gracias a eso es que tienes tu pistola de gomas y encima tendrías la normal summon. Por eso es una buena carta y aunque depende un poco del factor suerte, la verdad que casi siempre que ha funcionado para mí me ha dado duelo. Eclipse para apagar campos. Velocidad de recuperación que puede revivir una carta del arquetipo. Y, excepto en el turno en que fue mandada al cementerio, la puedes desterrar de ahí mismo para reciclar una carta Velociroid del cementerio a tu mano. O sea que te da recovery para el siguiente turno. Duple portal. Destierras un monstruo de viento en tu cementerio, seleccionas una carta que tu oponente controle y la devuelves a la mano. Importante, ese efecto no es hard. Así que si dejas 2 copias, se pueden activar las 2 en el mismo turno. Y si está en cementerio, y eso sí, una vez por duelo, puedes seleccionar un Speedroid que sea de nivel 2 o mayor. Le reduce su nivel en 1 y esta carta se invoca como un monstruo, máquina cantante viento de nivel 1. Te sirve para extender por ahí, está bien. La moto para destruir sin selección y se puede dividir en turno rival para traer 2 niveles 7. El 10 que niega magias o trampas, que se puede hacer inafectado a efectos activos de monstruos del rival, pero para hacerlo el rival tiene que activar algo primero. Y si es mandada al cementerio por una carta del adversario, te permite añadir un monstruo de viento desde el deck a tu mano. O sea que tienes búsqueda de Kyroid, tienes búsqueda de frío de luna, etcétera, etcétera. Crystal para negar, Dragometa para apagar el campo, destruirlo, el 7 que puede negar cartas del deck extra, 2 Clearwind, 1 para el enlace y otro para utilizarlo de manera natural. La pistolita que tiene 2 efectos. En esta variante se utiliza más el efecto de añadirte magias o trampas de Speedroid a tu mano, aunque el otro efecto igual dependiendo de la situación puede venir bien. Y el enlace que tiene 2 efectos, uno que te da extra normal summon activando su efecto y el otro que te permite desterrar un monstruo del deck extra para luego mostrar 2 cartas Speedroid que sumen sus niveles igual al monstruo desterrado. El rival elige uno aunque no sabe cuál y esa se va a ir a tu mano y la otra al cementerio. Listo, en general el mazo está bastante puerco. Si no hay ningún golpe a la habilidad, que al menos de momento cuando estoy grabando esto no lo hay, pues directamente es uno bastante potente y que sí consideraría dentro de la tier list y no dudaría que en un puesto alto porque tiene match bueno contra la mayoría de cosas. Así que vamos de una vez. Bueno gente, de lo vamos contra una Utopía y aquí van a ver cómo de pesado puede ser este mazo yendo primero contra un mazo fuerte como podría ser Utopía. Como siempre, jueguen alrededor de la Golem y deberían de triunfar. Y aunque te comas un Kaiju, de todas maneras, en este mazo en particular sí es un dolor de cabeza. Oye, ¿y esa mano asquerosa qué? Buena pregunta. Sale 3 por suerte, porque sí, te puede salir uno, tienes un dado y ya está. Igual llegas a la pistola de corcho haciendo normal de Fuki, pero tienes que tener en cuenta de que no siempre va a salir bien. En cualquier caso, pistola de goma. Desterramos al 7, Clearwind y revelamos 2 cartas. Una a la mano, otra al cementerio, cae peón, está bien, bajamos peón, buscamos carta, tenemos Tectombor. Vamos a bajarlo. Vamos a bajar a Fuki para excavar cartas y así tener mayor probabilidad de robar algo bueno. 1, 2, 3. Sale velocidad de rueda. Ni modo, añadimos esa vaina al menos. Tributamos, traigo otro dado, le cambio nivel y ya está. Tenemos pistola de corchos. Podemos tener Duque también, pero la idea es no dejar 2 monstruos en campo, así que ten cuidado con lo que haces. Buscamos la trampa, excelente, activamos la habilidad, pagamos costo gratis. 7 y 3 da al 10, ya está, no. Aunque ya te habré dicho que a veces te conviene guardarte la habilidad. Contra Utopía no te la guardes. De frente busca 2 trampas y Cáliz. Ya está. O bueno, la staple que robes de momento. Puede ser Cáliz, puede ser Eclipse, etcétera, etcétera. El vato tiene tifón. Da igual porque el 10 niega esa vaina. Ahora tiene que lidiar con doble compulsor y más un Cáliz. No mames. El vato activa habilidad. Está bien. Se añade 1, 2.
Y tú aquí te puedes esperar a que haga al Leo y ahí lo levantas y hasta que pierda sus recursos. O puedes hacer como yo si tienes Droplet o Cáliz. ¿Qué ocurre? El vato baja 1, 2. Va a ser lo que es doble Utopía. Se va a añadir cartas a la mano. ¿Qué hacemos entonces? Muy sencillo. Encadenamos la trampa. Levantamos. Él va a activar para esquivar. Y ahí le encajas el Cáliz. Cáliz, recuerden que va a negar al monstruo. Y mientras esté negado boca arriba, pues directamente el resto de efectos no va a terminar resolviendo. Con lo cual, negate. Negado 1. Se devuelve y negado otro y otro. ¿Por qué ocurre esto? Porque el efecto se activó en campo y estaba negado en el campo. Activa habilidad, devuelve. Tiene la rank up sacada de las nalgas. Tiene la utopía, activa. Fuera de acá. No me estés molestando. Desterramos. Levantamos y esto obviamente es duelo. Tengan en cuenta que encima a veces puedes terminar con tu mágica de recuperación para andar generando recursos. Y de todas maneras, no importa lo que robemos, tenemos rueda para traer cuerpos en campo. O sea que esto directamente ya era duelo. Y ni siquiera estamos contando en cuenta que lo que puedo top-deckear yo por ahí puede estar bastante bueno. Así que bien. Bueno, gente, de lo vamos contra una utopía y este duelo sí está bien coquetón. Nos toca 10 segundos. Miren, en general contra utopía, con que robes una staple, deberías de poder pasar su campo. Dependerá enteramente igual de tu mano. A veces sale bien, a veces sale mal. Y también que también juega el rival, porque me he cruzado cada utopía que a veces se come los mocos bien ricos. Así que en general, la verdad es que si juegas bien Speedrun no debería tener ningún tipo de problema para subir a cojo. En fin, habilidad. Se añade 1, se añade 2, baja carta. Y bueno, esto ya lo deberían saber a este punto. Devuelve, trae utopía, arranca, ya seleccido la utopía y busca y deja los leos, más la counter, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahí está el Azura. Ahí está la arranca. Detacha, añade, llega, activa, equipa, baja, descarta, protección de los números, baja cartas, Abyss Dweller y coloca. Excelente, ya está, el campo chido de utopía. Activa, nos apaga el cementerio, no mames. Ahora qué hacemos, pues a pensar. Buscamos recuperación, aunque si ahora han visto otra repo, tal vez la vean después. Buscar velocidad rueda tampoco es mala idea porque te genera 2 cuerpos de gratis en campo casi siempre. Lo malo que te la juegas un poco al dado. En fin, peón al campo, vamos a buscar Leo Utopía, se activa. Encadenamos Eclipse, obviamente tiene que gastar la counter porque si no se acaba, ya está. Tú te la puedes guardar para más tarde tirar ese Eclipse, pero te voy a ser sincero, no le veo mucho chiste a activar esto y apagarle el campo y ganarle. Estamos haciendo lo mismo para forzar la counter. Sí, pero al menos vamos a ver interacción entre los mazos. Yo y efecto, vamos a revivir, Leo nos va a dormir otra vez. Está bien, nos niega a ambos, pero pues hacemos el enlace. Pistola de goma, llega al campo, se activa el efecto, desterramos y revelamos 2 cartas. Con esto añadimos uno a la mano y otro al cementerio. Taquetón se fue a la mano, qué rico. Bajamos a Fuck y se activa el efecto, Pegaso va a negar. ¿Qué ocurre si no niega? ¿Podemos rascar una staple? Sí. Y de todas maneras tenemos una manera de forzarlo a este punto. ¿Por qué? Cae Take Tomboy utilizando 4 y 3, vamos por Dragón Veloz. Se activa la habilidad, tiramos al cementerio y tenemos Clearwind. Y cuando tienes estos dos sí que te haces molestoso, porque a uno le bajas el ataque, le pegas y te lo quitas, mientras que el otro, si quiere negarte a ti, tienes al Clearwind para protegerte. Activamos velocidad de recuperación, tenemos a Fuki, que por cierto, si no hubiera negado a Fuki, aparte de que tendríamos otra carta más en mano, con Veloz le forzamos. Luego de forzarlo, Fuki más el 7 que haya sido negado nos permite ir por la moto. Tiramos el dado, sale 4. Devolvemos 4 cartas, le limpiamos el campo, pegamos y esto se acabó. Entonces, como ves, generalmente un staple más tus cartas de manera natural deberías de poder ganarle a Utopía. A veces también depende un poco de la situación, cómo juega el otro vato, etcétera, etcétera. Pero aquí esto era duelo. Bueno, gente, de lo vamos contra un Reynald Castle. Nos va a tocar el primero y aquí van a pasar varias cosas que préstame atención para que entiendas, porque a la primera que lo veas ni te vas a enterar qué está pasando. Muy bien, aceleración de la transparente, cascada de caos purificador, perfecto. Empezamos, bajamos 1, 2, tributamos, traemos dado, vamos por pistola de gomas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no trajiste Fuki? Muy sencillo. No te arriesgas demasiado a jugártela que peón va a buscar o algo similar, porque a veces te puedes distraer y al final terminas sin el dado. Si no tienes el dado en el campo, cementerio o en la mano en el punto en que actives la habilidad, no vas a acceder al sincronía 3. Y si no accedes al sincronía 3, no tienes trampa buscable y no tienes tampoco al nivel 10. Sé que parece obvio, pero he perdido partidas simplemente por traer Fuki primero, tratando de excavar y sin darme cuenta quedándome sin dado. Con esto dicho, yo voy a revivir dado nomás y voy a hacer los cambios de niveles para acceder a el pistola de corchos. Buscar lo que es la trampa, activar habilidad y ya está.
Oye, ¿y no podías tú, en todo caso, revivir a peón, buscar un duque y activar la habilidad y ya está? De hecho, se podía, pero aquí también otro detalle más. Contra Utopía ten cuidado porque te puedes comer la Golem como dejes otro cuerpo en campo. Y contra Shard te puedes comer un Exitón con mayor facilidad si dejas muchas cartas en el campo. Entonces, son varias cosas que tienes que pensar en el momento que haces el combo y no puedes perder el tiempo tampoco haciéndolo porque luego se te va a ir. Tiene Cáliz, activa, negamos esa vaina y tiene Tifón. Si hubiera sido esto doble, te hubiera sido un dolor de cabeza. Sí, pero no hubiera pasado nada. ¿Por qué? El vato le apunta a la del medio, perfecto, es dupli portal. Activa habilidad y no busca otro tifón, busca importación Exit. ¿Por qué? Porque bueno, siendo sinceros, el 10 es un dolor de cabeza. La única manera que tienes de quitártelo suele ser con magias o trampas después de que haya negado. Si no, tienen que ser dos efectos de monstruo en la misma cadena. De ahí en adelante, a menos de que le tires un Kaiju, en general va a ser un dolor de cabeza. Entonces el vato pues tiene que buscar eso si se lo quiere quitar. Tiene tiburón zumbido, tiene pez hoja sin vida, está bien. Voltea, trae carta y antes de que haga algo raro, prefiero yo tirar Eclipse, porque si es el Exit nos vamos a comer importación Exit y no nos conviene. Muy bien, dormimos el campo, el vato coloca carta muy pillín y roba cartas. ¿Saben cuál es el problema? No lleva staple de hand traps, así que solamente hay que limpiarle el campo y ganar. Activamos velocidad de recuperación, tenemos Yoyo, hacemos normal, revivimos peón, buscamos carta, tenemos Take Tombor. Activo dupli portal, utilizando todos, vamos por dragón veloz. Bajo Take Tombor, tributo, traigo a cornetero. Vamos a excavar cartas, perfecto, sale la Mauner. Utilizando el 7 y el 4, vamos por la moto. Por ahí había otra manera de jugarlo, más o menos pegar lo mismo, por cierto. Primero bajando Fuki y luego el otro, pero mala idea tampoco. Sale el 1, no mames esa suerte que ni modo reventamos, pero tenemos Duque. Traemos Fuki, pegamos 1, 2, 3 y ya está. Entonces, el nivel 10 más 3 Staple Set es recontra pesado. Suponiendo que el Char igual hubiera buscado, no sé, otro tifón y hubiera apuntado otra set. O le daba la trampa, o le daba el eclipse y luego tiene que justamente lidiar contra el nivel 10. Que de todas maneras, si se lo llega a quitar hipotéticamente, tenemos búsqueda de cualquier carta viento del mazo. O sea que follow teníamos de sobra. La gente de lo vamos con Roble Angel que va a estar jugando Evil Twinch. Lo que sí, el vato creo que se va a adelantar en una jugada, pero igual creo que sirve para que entiendan dónde poder molestar a Speedroy y entre otras cosas. Así que presten atención y vamos. Tenemos una mano chida, de hecho. Cae raíz ahora, pero está bien. En fin, activa contraseña, busca Sunny Soplona, añade lila y con eso empieza todo su combo. Azul, roja, azul. Muy bien, termina con Sony y una carta boca abajo. Ahora sí, empezamos. Activamos habilidad porque no tenemos cartas y el rival sí. Tenemos lo que es velocidad de recuperación y los sincronías en cementerio. Activamos, reímos al 3. El vato no activa nada, está bien. Hacemos Jagoita, no hace nada, está bien. ¿Qué hacemos? Dragmeta, ya está. No, tiene Baylor. Aunque sí te recomendaría que tengas cuidado. Porque si el Speedroy top de queda Droplet, pues te va a esquivar, te va a tronar el campo y ya se acabó. Está bien, le salió chido, por suerte. Así la RP es más interesante, tenemos velocidad de rueda. Y aquí, dependiendo de lo que salga del dado, pues haces una jugada u otra. Salió 4, traemos 2 cuerpos de gratis en el campo. Y yo, como quiero baitearlo un poco más, voy a hacer el enlace. No se digna activar nada, no cae en el bait. Muy bien ahí de parte del rival. Revelamos 2 cartas, una se va a la mano, otra al cementerio. Bajamos uno de la mano que es el Yoyo con extra normal. Y eso revive al 3. El vato va a dividir, lo cual no es mala idea. ¿Por qué? Tienes que tener mucho cuidado sobre todo con el 3, ya que si activa habilidad el Speedroy te va a traer un 7 y 3 y 7 da al que es molestosísimo porque niega magias o trampas y se hace inafectado por efectos de monstruos. Entonces, mientras que no tenga tuners, tú tienes más o menos el control contra Speedroy. No te va a poder hacer nada que realmente te deba de preocupar. Muy bien, aparte podemos hacer moto también por ahí y forzarlo un poco más. Problema, tenemos Duque. Hacemos normal y el vato tira Nibiru. Y aquí viene el detalle y lo que tienes tú que entender. Speedroy, el único que va a evitar Nibiru va a ser, pues obviamente, el Crystal o lo que sería el 10 por ahí. Entonces, mientras que no tengo una manera de llegar a ellos que no puedas tú evitarlo como puede ser viabilidad, pues tú directamente simplemente no te preocupes, ya está. Aquí activó el Nibiru un poco adelantado cuando realmente no podía haber hecho yo nada que le pusiera en peligro o pudiera evitar Nibiru. Tributa el campo, ya está, no, porque Dragometa encima busca. Tenemos autoturbo y velocidad de recuperación que sacamos otra copia, nos permite revivir. Tenemos al 5, bajamos al 3 y con esto ya tenemos Crystal. El problema, yo no sé qué es esa vaina seteada y me quedó la duda de si era cosas como Droplet o no. El detalle, si fuera Droplet, el Nibiru se lo hubiera guardado y así hubiera jugado más tranquilo activando Nibiru y encadenando Droplet para negar lo que sea que pudiera evitarlo. Entonces, no sabía qué era, pero pues ya.
¿Qué vamos a hacer? Activar habilidad, traer al 7 y con el 3 revivir al otro 3 y llegar al 10. Aquí el único misplay de mi parte, o jugada no tan óptima, es que trata de tener los Thunder en campo primero y luego activar la habilidad para que sin respuesta de parte del rival puedas hacer a un 10. Y listo, vamos a jugárnosla. A la miércoles le pegamos sin saber qué es. 1, 2... Resulta que tiene Hogar Light Gemela. Muy tarde. Eso podría haberlo activado mucho antes. Estaba jugando una versión con Sky parece. Y obviamente estos duelos. Entonces nos cogimos por ahí Nibiru, Baylor. Una destrucción de parte de la Lila. Y los burneitos y la vida extra que tenía el rival. Y aún así no fue suficiente para que se aguante los dos tortazos que le acabamos de meter. Así que mientras que lo juegues bien, realmente Speedroy es un mazo recontra pesado. Tiene una habilidad bastante asquerosa. Y por eso llegó en top 6. Y mucha gente lo está infravalorando. No entiendo por qué. Bueno, gente, de lo vamos contra un Yumay Astral. Nos toca ir segundos. Ahora, aquí el vato se va a tirar una misplayada medio fea. Pero de todas maneras el duelo estuvo bastante parejo y el campo que dejó no daba risa. Muy bien, el poder que llega al futuro. Activa habilidad, revela, añade cartas y ya está, perfecto. 1, 2. El poder que llega al futuro. Devuelve, carta en la mano. Tiene la subida de rango. Activa, rank up, se hace la utopía Leo, tiene Pegaso, baja el doble utopía, 1, 2, 3, ahí ten cuidado, no hagas eso nunca. Muy bien, se añade el golpe Asura, se añade la rank up. Ahora activa Astraltopia, cae al campo, hace normal, descarta, busca la counter. Va por lo que sería a Abyss Dweller, Leo se equipa carta y ya está. Negador de trampas, negador de monstruos y carta colocada. Nos toca, activamos Eclipse para forzar la counter. Esto te lo puedes guardar, de hecho. Aquí lo que quería yo era pasar su campo, al menos con el Abyss Dweller y los dos utopías y el Pegaso, de manera natural. Spoiler, está complicado igual, no te confíes. Bueno, aparte de la mano que tenemos está media fea. Ni modo, aceleración a la transparente. Tenemos velocidad rueda y las cartas generadas. Vamos a activar. Oye, ¿no es mejor traer lo que sería recuperación? Generalmente sí, pero ocurre de que velocidad rueda te genera 2 cuerpos de gratis en el campo, haciendo que puedas hacer el enlace sin ningún tipo de problemas. Con esto dicho, tiramos y sale 4. Llega el dado, llega el otro, activamos el efecto, pero directamente no se puede ni baitear porque está negado. O sea que los Leos no pueden negar eso. Pistola de gomas cae al campo y activa Leo definitivo. Está bien, evita los dos efectos. ¿Por qué no hacerlo? Y es raro que un Speedroy lleve 2 del enlace. Por ahí. Bajamos Take Tombor, tributamos, no se digna activar. Llega Fuki y él activa Pegaso. No quiere que añadamos cartas. Bueno, ni modo. Bajamos Take Tombor, activamos la habilidad, mandamos al cementerio. Llega Clearwind y utilizando 4 y 3 hacemos Veloz. Con esto ocurre algo chistoso y aquí es donde viene el misplay del rival. Él va a activar el efecto de Leo, pero pues ¿para qué lo activas, hijito? Negamos esa vaina y ya está. Todo por andar descalzo. Ahora con el Veloz le bajamos el ataque a 0 y esto es duelo. Pero aquí viene lo importante que deben de conocer. Si tú juegas Utopía, simplemente no actives el efecto. Podríamos haberle metido un tortazo aquí, sí, quitarle a Abyss Dweller también, pero no hubiéramos ganado. El siguiente turno él puede devolver al Pegaso. O bueno, la carta Águila, que es la que tendría. Dejar una Utopía y apagarnos el campo y pegar. Eso significa que nos iba a ganar, no exactamente. Todavía tenemos lo que es un Kairoy aquí, así que tenemos protección. Y tenemos medianamente follow por el Duque y la trampa. O sea que el duelo en realidad se pudo haber puesto muchísimo más coqueto si el vato no hubiera activado a Leo. Pero detalles, lo activó y ya está. 5000 de daño y esto obviamente se acabó. Listo. Bueno, gente, de lo vamos contra un Akira que va a estar jugando Skies. Nos toca el primero. Aceleración al transparente de nuestra parte contra enlace oscuro. Tenemos trole, tenemos trampa y tenemos dado más Take Tombor. No mames, qué asco. No realmente. Normal, special, tributamos, tenemos Puki, excavamos. Sale por ahí un ciclón, tenemos carta y vamos por la pistolona. Visto el efecto de este ramo, revelamos 2 cartas, una a la mano, otra al cementerio. Perfecto, activamos extra normal, revivimos. Vamos a activar el efecto, cambiar nivel, hacer la pistola de corchos, buscar otra trampa, aunque aquí podríamos haber buscado ruleta para descartarla, pero quería una trampa en cementerio para tener que extender por cualquier cosa. Muy bien, activamos habilidad, tiramos al cementerio el enlace y la trampa y hacemos así a el ala transparente. Colocamos 3 cartas y listo. El vato, Princesa Espectro. Oye, y si se lo guardaba mejor en otro punto, da igual porque nos podemos hacer inafectados y aumentamos el ataque de nuestra carta, siendo que deberíamos de poder activarlo en Damage Step. Muy bien, coloca carta, activa polivalente, tenemos el ciclón. ¿Qué hubiera pasado si no top dequeábamos ciclón? Hubiéramos tenido 2 trampas, levantábamos polivalente antes de que resuelva y así evitamos de que sus magias sean irrespondibles. Bajo una raye, ¿qué va a hacer el vato? Kaina. Kaina, efecto, le apunta a nuestra carta, ya está, da igual somos inafectados, hace Hayate.
Enlace oscuro se activa, le aumenta el ataque, va a pegar y nosotros vamos a dejar nomás porque no hay sentido para negarlo. Si tuviera la que le permite pegar 2 veces, a lo mejor podríamos tirarle droplet o la trampa en respuesta y ya está, pero no había ninguna necesidad. Ahora sí, dupliportal, desterramos, le apuntamos a la de la izquierda, levantamos esa vaina y ya está. ¿Por qué a esa y no a la otra? Porque la de la derecha, si fuera importante, no hubiera querido activar polivalente en ella. Muy bien, activamos la habilidad recién, buscamos recuperación, generamos cementerio de gratis. Vamos a bajar al duque y así revivir a Hagoita utilizando ambas cartas, hacemos Crystal y ya está. Activamos velocidad de recuperación para tener Chambara también, pero esa carta set podemos negarla con el ala transparente. Crystal puede negar a la Raye cuando quiera revivirse y con esto simplemente el pobre Sky no pudo hacer nada. Negamos, pegamos y esto es duelo. Bueno gente, y eso sería todo. La verdad es que el mazo es una chulada. Me sorprende que mucha gente se preocupe más por Utopía en vez de preocuparse por Speedroy, que tampoco ha recibido golpes. Y la verdad es que es un buen desmadre. Ya no mames, te hace normal dado, activa una habilidad caguetas, tiene un clear en boca arriba e insta Drago Meta para hacerte cabo. Sumado a que aunque lo quieras negar como tenga droplet, ni te cuento, te va a esquivar, te va a pasear, te va a explotar. Y ya cuando te des cuenta ya sacaste boleto. Así que, ojito. Y eso sí, pues obviamente creditazos a el X-Rays que quedó en top 6, que tomé su versión como base. Y también créditos a Itachi 10 y a Gwen Crimson, que lo pueden ir a seguir en YouTube porque por ahí entendí algunas jugadas gracias a ese muchachote que también quedó dentro del top 100. Así que, ojito. Mazo bastante infravalorado y bastante bueno, a menos de que Konami se saque una banlist de un momento a otro. Con esto dicho, yo me despido, nos vemos, se me cuidan y cualquier cosa como siempre en los comentarios. Pero eso sí, creditazos al buen Toby, al Nash, al Immortus, al Joños, al Ryzen, al Antonio, al Jinzo, al Augusto, al Disney Creed, al J Playmaker, al Billy 10, al Herónimos, al Derovera, al Dani Roche, al Fura, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo y ahora sí nos vemos. Adiós.